Y gracias a Dios porque la palabra dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo que es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Damos gracias a Dios porque estas son las palabras donde podemos nosotros ver al Señor Jesucristo cuando Dios el Padre le dio ese derecho. Él le dio las cosas. Dice aquí la palabra que el mismo Dios el Padre ha dado a su bendito Hijo. Él nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo. Es como cuando el Padre le da el derecho a un hijo, le otorga todos sus bienes. El Padre le da todo derecho al Hijo. Ahora es Jesucristo, el Hijo de Dios, esta bendita persona que ahora tiene todo derecho en el cielo y en la tierra. Es a quien nosotros venimos a presentar en estas grandes conferencias al bendito Señor Jesucristo. Dice el 3, el cual, está hablando de Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias a Dios por Jesucristo, porque Él vino a este mundo. Él se fue a los cielos porque Él no quedó muerto. Él resucitó dentro de los muertos al tercer día. Ahora vive para nunca jamás morir. Y Él está ahora glorificado en el cielo. Y Dios le ha dado potestad en el cielo y en la tierra. Hermanos, damos gracias a Dios por el Señor Jesús. Estamos viendo estas palabras porque hay personas que llegan a la casa, pero ya llegaron con usted, llegan también conmigo. ¿Quién manda en la casa? Dicen ellos. ¿Quién manda en la casa? Este texto les cité a ellos porque hay que estar listos para defender. No solamente que somos cristianos, pero tenemos que estudiar las Escrituras para poder defendernos con aquellos que están engañando, son engañadores. Pero estamos viendo esta, me dice a mí, ¿quién manda en la casa? ¿El padre o el hijo? Pues mientras el padre tiene el derecho es el padre, pero si el padre le da el derecho al hijo, el hijo tiene el derecho. ¿Quiere verlo? Y me lo llevé a este texto. Toda potestad lo tiene el Señor ahora en el cielo y en la tierra. Por eso tenemos esta palabra que ahora dice quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y hermanos, damos gracias a Dios por Jesucristo, porque Él es a quien nosotros venimos a presentar en estas grandes conferencias. Ahora nos habla por el Señor Jesús a través, como veía usted en el mensaje anterior, a través del Espíritu Santo. El Señor nos habla, ha entregado las Sagradas Escrituras, pero el Espíritu Santo es el que ahora trabaja en la iglesia. Sí, y nosotros nos ha dado el entendimiento, gracias a Dios, porque Él nos ha dado el entendimiento para conocer al verdadero Dios. Usted oía de ese Dios verdadero. Él nos ha dado y nos dio entendimiento para haber conocido al Dios verdadero. ¿Cuándo lo conoció usted? ¿Usted se acuerda cuando recibió a Cristo como su Salvador? Fue cuando nosotros nos vino y nos dio el Espíritu Santo, ese Espíritu que nos guía toda verdad. Hermanos, ahora tenemos esta palabra hablando acerca de esto, de hacer unas enramadas. Eso lo pensaba también, aquí está Moisés y Elías. Hagamos 3 enramadas, uno para ti,
uno para Moisés y otro para Elías. Vamos a verlo porque usted dirá que nada más estamos hablando. Mateo capítulo 17, que el evangelista Mateo también da testimonio de los apóstoles cuando vieron con el Señor Jesús. Mateo, en el capítulo 17 de Mateo. Mateo capítulo 17 y el verso 1 y 2. Vamos a ver primero 1 y 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Tenemos al bendito Señor Jesucristo. Vieron ellos la gloria de Dios. El Señor Jesucristo no vino en su gloria, no. Pero en esta vez sí manifestó y Él se hizo otro, se transfiguró. Y gracias a Dios porque dice que su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Porque fue la transfiguración cuando Dios quiso manifestar a su Hijo. Y por eso dice que dijo en el verso 4, leamos lo que estaba diciendo, porque usted dirá que si tenemos que enseñarlo de acuerdo a las Escrituras. Verso 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, siempre no se mandó él solo, no. Por eso dijo, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti. Gracias a Dios que lo puso en primer lugar. A usted se contenta cuando le ponen en primer lugar. Sí, pues, porque nosotros siempre queremos estar en alto, pero el Señor Jesús es el primero. Dice la palabra de Dios. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Uno para ti, para el Señor Jesús, otro para Moisés y otro para Elías. Eso fue el pensamiento. Mientras el apóstol hablaba, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz que decía, de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a él oír. A él oír, al Señor estamos oyendo a través de las Escrituras. Tenemos estas palabras porque ellos tenían que distinguir a Cristo entre ellos. Sí, porque así como nosotros, gracias a Dios, porque el primer texto que leí aquí estaba con el Padre en la eternidad, antes de haber sido manifestado en carne. Él estaba con el Padre en la eternidad, porque algunos piensan que Cristo comenzó a existir cuando nació de la Virgen María. No es así, porque el Señor estaba con el Padre desde la eternidad. Por eso dice: con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Pero que Dios quiso manifestarlo en carne, cuando llegó al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermanos, gracias a Dios, ahora estamos viendo al Señor Jesucristo en estas palabras que tenemos. Gracias a Dios, ahora estamos comenzando las conferencias generales. Pero usted ha hecho bien en venir. El primer día de conferencias, y ahora, mayormente que ahora esta es la conferencia del último
de los departamentos, de los 22 departamentos. Estamos aquí ya comenzando desde San Marcos. En San Marcos se comenzó la primera conferencia general y hemos venido de departamento en departamento y aquí tocó Suchitepeque, gracias al Señor. Aquí estamos ahora en estas conferencias para oír la palabra de Dios. Estamos viendo ahora aquí estas palabras. Vamos a leer Filipenses capítulo 2. Filipenses estando en la condición de hombre, a Cristo, estamos viendo a Cristo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Tenemos al bendito Señor estando en la condición de hombre. Estamos viendo ahora a través de las Escrituras estando en la condición de hombre. Por eso fue que Cristo, Dios le dio un cuerpo semejante al cuerpo humano para que viniese a manifestarse como hombre, principalmente a Israel. Por eso es que no creyeron que era hijo de Dios, porque él venía también de la descendencia de David. Venía el Señor Jesucristo, gracias a Dios por la vida de santidad que el Señor llevó en la tierra. Gracias a Dios porque anduvo con los pecadores, pero no se contaminó con el pecado, porque Él es santo, santo, limpio, puro y perfecto. Pero cuando salió de los muros de Jerusalén para llegar al lugar de la calavera, Dios cargó en Él, cargó en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, cargó nuestros pecados. Y por eso fue que el Señor Dios lo hizo pecado por nosotros. Y el pecado merece castigo. Y el pecado merece castigo. Por eso el Señor fue castigado por nuestros pecados. Y Él llevó nuestros pecados en su cuerpo para que en ese cuerpo fuera castigado el pecado suyo. Y el pecado mío también fue castigado en el cuerpo de Cristo. Así que nosotros damos gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Ahora viene la exaltación, porque Dios mismo lo exaltó. Así dice la palabra de Dios, el cual lo exaltó hasta lo sumo, quiere decir hasta lo infinito. Lo exaltó hasta los cielos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, gracias a Dios, por lo cual venimos a poner a Cristo muy en alto, ese nombre bendito de Jesucristo. Venimos nosotros a levantar a Cristo, ¿sí? Ponerlo muy en alto, porque es nuestro tema, porque Él es nuestro gran Salvador. Hermanos, gracias a Dios, porque aquí vamos a estar durante estos días para poder ir al bendito Señor Jesús en sus benditas y santas palabras. Colosenses, vamos a leer. Colosenses en el capítulo 1 y el verso vamos a leer. Colosenses 1, 17 y 18 los textos. Capítulo 1, verso 16 y 17 los textos. Porque por Él, ¿quién es Él? Es Jesucristo. La palabra estamos viendo, porque en Él, en Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. 18. Y Él, Jesucristo, está acentuado la palabra Él, es Jesucristo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Tenemos ahora al Señor Jesús. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, para el Señor Jesús. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Por eso hay que estar sujetos a la cabeza. Así como la mujer está sujeta a su marido, porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, entonces el marido también es cabeza de la mujer, y la mujer debe estar sujeta a su marido. Todo ha quedado en su debido orden, porque Dios es Dios de orden. Hermanos, tenemos esta palabra: Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia del Señor se compone de todos los convertidos a Cristo, y la cabeza de la iglesia es Cristo. Hermanos, ya no hay otra cabeza aparte de Dios el Padre, está Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Y por eso nosotros debemos estar sujetos a la cabeza, sí, a los mandamientos que Él ha ordenado, porque el Señor dejó los mandamientos para la iglesia. No son los 10 mandamientos que escribió Moisés, no. Eso fue para el tiempo de la ley. Ahora nosotros estamos en tiempo de la gracia, pero el Señor nos ha dejado sus mandamientos que hay que cumplirlos, obedecer a los mandamientos del Señor. El primer mandamiento es predicar el santo y bendito evangelio. Cuando el Señor dijo a sus discípulos, a sus apóstoles: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahí continúan los mandamientos del Señor. Así que en estas conferencias vamos a oír nosotros más de Jesucristo. Gracias a Dios por su palabra, que la bendiga en nuestros corazones.